Fibrosis quística, el tema del día de hoy. La doctora Julia Isabel Martínez nos acompaña, médico pediatra y además neumonólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida, Un placer, doctora. Gracias a ti por la oportunidad de tu programa. Gracias por acompañarnos. Vamos a entender más sobre la fibrosis quística. Siempre nos vamos directamente a la parte respiratoria, a los pulmones, pero queremos entender un poco de qué se trata. ¿Realmente es una enfermedad genética? Así es. ¿Se hereda? ¿Qué pasa con esta enfermedad? Ocurre en los niños cuando ambos padres son portadores de la alteración genética que condiciona que la enfermedad aparezca. Por tanto, inevitablemente cuando este tipo de situaciones o alteraciones genéticas se dan, nuestros niños tienen una alteración básica de entender. Así como lo mostraste en los videos previos al programa, nuestro cuerpo tiene que estar lubricado en todo lo que son los orificios naturales y el pulmón no se excede de eso. Nuestra secreción, la que producimos normalmente todos los días, en el caso de un paciente con fibrosis quística o FQ como se conoce, se espesan porque hay una alteración en la mecánica entre el flujo del agua y algunos electrolitos importantes e indispensables dentro de la célula. Secreción espesada en un pulmón es bronquios obstruidos, es daño crónico, es proliferación de bacterias, es infección asociada y por supuesto neumonías, el reflejo normal de la tos, que es un reflejo protector, sin duda que va a aparecer en estos pacientes porque al tener una secreción espesa necesitamos drenarla. ¿Los síntomas van a comenzar desde muy pequeños? Sí, normalmente de estas mutaciones se describen entre 1.500 y 2.000 mutaciones, son muchas. Una que es la más común y la más severa, por supuesto, muy famosa ella es la del TF508, pero aún así, sin caer en mucho lenguaje médico ni técnico, es importante más bien entender la enfermedad. Estos niños, si tienen alguna de estas mutaciones, que son las más importantes, y cuya penetrancia da reflejo sintomático inmediatamente en infecciones y cuadros de hospitalización, vamos a tener un niño que puede tener dificultad respiratoria, tos, sibilancias, moco, neumonías, y eso puede ser 2 meses, 3 meses de edad. Wow, los primeros meses de vida prácticamente puede comenzar esto. Y además puede comenzar con ese pitidito al momento de respirar, que es esa sibilancia que usted nos describe, y además esa tos que de repente va a ser angustiante, y va a ser angustiante para los padres porque no van a saber cómo tratarlo. Sin embargo, nos dice que son padres que ya vienen con este gen marcado. Sí, pero fíjate que puede ser la sorpresa para algunos papás. He tenido niños en la consulta que sorpresa y se enteran que son portadores del gen. Es en el momento Que se le hace el diagnóstico al niño. Wow. Porque esta es una enfermedad de carácter recesivo. ¿Qué quiere decir eso para nuestro público? O sea, cuando la herencia es dominante, ya el papá conoce los síntomas porque vive la enfermedad. Pero cuando son enfermedades con genes recesivos, están ahí dormiditos. Están dormiditos y no aparecen los síntomas en los padres, pero porque ellos son solamente portadores, tienen la mitad de la carga. Mientras que en el niño, cuando se suman ambas mitades, es cuando se hace expresión clínica mucho más rápido. De ahí lo importante de hacer diagnóstico, y hoy día existe, así como antes hacíamos un screening para tiroides o alteraciones de otro tipo, hoy día lo tenemos también para FQ. El niño nace y se los descartas. Wow. Doctora, vamos a ver también las inquietudes de nuestra audiencia. Nuestro equipo de producción ha salido a las calles. Vamos a ver cuáles son esas preguntas que desean que la doctora nos ayude a responder, y además los invitamos por redes sociales a que participen tanto por @salud_gb y nuestro like está interactivo también con la doctora a través de @DanielaJSales, y ahí está la cuenta de nuestra especialista. Vamos a ver las preguntas. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es Yasimar Araujo y quisiera saber cuáles son los síntomas de la fibrosis quística. Vamos a ver esos síntomas entonces, Hola, doctora. bueno, tenemos síntomas respiratorios clásicos como los que acabamos de describir, tos, dificultad respiratoria, pitos, sibilancias, neumonías a repetición, se comporta como una bronquitis. El niño se le hace muy difícil expectorar y sacar una secreción que se vuelve espesa por falta de líquido, no son secreciones fluidas. Pero por el otro lado, así como se obstruyen algunos conductos importantes dentro de lo que es la vía respiratoria, también tenemos daño a nivel del tubo digestivo. Entonces estos niños pueden tener alteraciones en el tránsito intestinal, algunas veces estreñimiento, otras veces diarrea, y si salen evacuaciones pueden estar muy cargadas de grasa porque hay un problema de mala absorción. Inclusive podemos tener trastornos inmunológicos que condicionen y favorezcan aparecer trastornos del tipo diabetes o niveles altos de azúcar y en sangre, y los varones, por ejemplo, pueden cruzar con algunas obstrucciones a nivel de lo que es testículo y tener alteraciones en fertilidad. Importante entonces el diagnóstico. Doctora, ¿y cómo se hace este diagnóstico? Sabemos que van a haber esos síntomas y esas manifestaciones en los infantes, pero puede ser que los tengan recesivos, como ya nos lo explicaba. Pero una vez que aparecen los síntomas, ¿cuáles son los estudios claves para saber si es fibrosis quística? Hemos avanzado, y como te mencionaba hace rato, desde el mismo momento en que el niño nace, en ese screening neonatal que nosotros le hacemos al paciente, podemos comenzar a investigarlo. De otra forma, cuando los niños que no se pudieron hacer la prueba o que no se les realizó,
tenemos la posibilidad de que si aparecen estos síntomas y son combinaciones muy específicas, de hecho es un diagnóstico diferencial cuando nos planteamos es asma, es fibrosis quística, los cuadros están muy recurrentes, no es 1, no es 2, no es 3, es que ya vamos por la cuarta neumonía, es que se hospitaliza, es que maneja muy mal secreciones, ya tú desde el punto de vista clínico pues lo sospechas y comenzarías a hacer pruebas específicas. En algunos momentos hacemos mediciones de esos electrolitos que te mencionaba estaban alterados en el sudor, y si alguna de estas pruebas está alterada, vamos directamente a un estudio genético. En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IVIC, tenemos la posibilidad de hacer estas pruebas genéticas y ahí si lo confirmamos, por supuesto, vamos a un apoyo terapéutico multidisciplinario como el que queremos hacer justo este jueves en la unidad de pediatría del Instituto Médico La Floresta. Más adelante vamos a seguir conociendo más los detalles sobre esta jornada, pero vamos a seguir entendiendo más sobre la fibrosis. Vamos a revisar otra de las preguntas para que la doctora Julia nos las responda. Buenas tardes, mi nombre es Frangeli Silva y quisiera saber qué parte del cuerpo afecta a la fibrosis quística. Vale, Frangeli, están afectadas principalmente la vía respiratoria y la vía digestiva, con los síntomas que anteriormente mencionamos. Muy importante, tenemos otra inquietud, vamos a responderla. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro López y quisiera saber cuáles son las principales causas de la fibrosis quística. Pues más que una causa es un tema genético, disparadores de procesos infecciosos hay muchísimos. Hoy por hoy la medicina avanza buscando tumbar lo que es la resistencia bacteriana de muchos de los gérmenes que están en ese epitelio respiratorio y que no responden bien a algunos antibióticos de tanto que se les usa de manera repetida, porque son niños expuestos a infecciones y reinfecciones. Claro. Así que la medicina avanza y aparecen nuevos medicamentos y nuevas formas de administrarlo, inclusive inhalados directos a la vía respiratoria. Doctora, con respecto a eso, ya nos explica su origen genético, las infecciones recurrentes, nos dice que va apareciendo en los primeros meses de vida, pero también una realidad que los niños cuando comienzan a ir a guarderías comienzan a tener mayores infecciones respiratorias con repetición, gripecitas, resfriados o algún tipo de contacto con otras infecciones respiratorias. ¿Cómo hacen estos procesos cuando se están incorporando estos niños a la guardería, que son mucho más susceptibles a estas infecciones? Dependiendo de la penetrancia genética en estos pacientes, habrán unos que pueden seguir escolaridad normal y se enferman mucho menos, pero sin duda que requieren de un seguimiento estrecho por el neumonólogo infantil, por el pediatra, por el gastroenterólogo, porque al tener alta susceptibilidad a procesos infecciosos, deben estar al día con toda vacuna que proteja la vía respiratoria, un uso correcto y una higiene correcta diaria para drenaje efectivo de esta secreción. Estos niños tienen que tomar muy buen líquido para mantener esa secreción fluida. En muchos casos necesitan de apoyo respiratorio con inhaloterapia, con aerosoles, para mantener esa vía totalmente desinflamada o por lo menos broncodilatada de la manera más efectiva posible. Así que no es tan sencillo incorporarlos a su escuela, pero sin duda se incorporan bajo seguimiento, supervisión muy estrecha. Por supuesto, doctora, vamos a irnos a una pausa, nos están preguntando ya por acá por el tratamiento y abordaje por redes sociales, lo vamos a responder cuando volvamos. La doctora Julia Isabel Martínez, médico, pediatra y neumonólogo, nos seguirá acompañando para hablar sobre fibrosis quística. Las cuentas, @salud_gb, G de Venezuela, y B de Venezuela, así lo quise decir, y @Daniela J. Salas. Volvemos. ¿Qué hacer ante la ola de calor? Utilizar lentes de sol. Esto asegura la protección de la radiación ultravioleta que puede causar quemaduras de la córnea.